Buenos días. Vamos a empezar con el punto 2 del tema potencia de una multiplicación y de una división. He añadido aquí a este documento donde yo voy haciendo mis apuntes y donde vamos haciendo las actividades un resumen de lo que hay aquí en el libro, ¿vale? Porque así os voy poniendo los ejemplos directamente donde están las definiciones, ¿vale? Os voy recolocando un poco, esto lo subiré luego a Claro. Y os voy recolocando un poco lo que nos viene aquí en el tema, porque en realidad aquí en la página que vamos a ver hoy, que es la página 51, bueno, pues solamente nos hablan de lo que es la potencia de una multiplicación y la potencia de una división, que es lo que vamos a ver nosotros aquí en el día de hoy también, potencia de una multiplicación y potencia de una división, ¿vale? Es muy importante que tengamos en cuenta. Bueno, esto lo voy a reducir pues para que no nos moleste, pues es lo mismo. Es muy importante que tengamos en cuenta que las operaciones que vamos a ver con potencias son siempre con multiplicaciones y divisiones, ¿vale? Y ahora vamos a comprobar por qué no se usan para las sumas y las restas. La potencia de una multiplicación, dice aquí la definición que cuando tenemos dos números enteros va a ser igual al las potencias de sus factores. ¿Y qué significa esto? Dice, la potencia de una multiplicación de dos números enteros A y B igual al producto de las potencias de sus factores. Bueno, ¿esto qué significa? Si veis esta definición, A por B elevado a una potencia, n, es igual a elevado a n por b elevado a n, que es lo que dice en la definición. Si yo multiplico dos números y esos dos números están elevados a una potencia, eso es lo mismo que si cada uno de esos números los elevo a esa potencia. Con números lo vais a ver mucho más sencillo, que es el ejemplo que tenéis aquí. Si yo tengo 2 por 3 elevado al cuadrado, este 2 por 3 elevado al cuadrado es lo mismo que si yo elevo el 2 al cuadrado, y este 3 al cuadrado. Esto os va a sonar del tema anterior en la propiedad distributiva. La propiedad distributiva, recordáis que era 2 multiplicado por 3 menos 8. Y hacíamos que el 2 multiplicaba por 3 y el 2 multiplicaba por el menos 8. Por eso esto me daba 2 por 3 menos 2 por 8, ¿verdad? ¿Os suena? Vale, pues si eso no suena, ahora vamos a hacer algo parecido. ¿Por qué? Porque si yo tengo aquí 2 por 5 elevado a 3, es lo mismo que si yo multiplicara o sea, elevar a este 2 al cubo y este 5 al cubo, ¿vale? ¿Veis esas flechitas que hago? Como si fuera la propiedad distributiva, más o menos, ¿vale? Entonces, en realidad, esto me va a quedar 2 al cubo por 5 al cubo, ¿vale? Podemos resolverlo y comprobar que realmente da lo mismo por la parte de la izquierda que por la parte de la derecha, es decir, son propiedades que tienen los números, de manera que por este lado y por este lado nos va a dar el mismo resultado. Vamos a comprobarlo. Si yo resuelvo por aquí, primero tengo que resolver el paréntesis, 2 por 5, 10, y elevarlo al cubo. Esto es 10 por 10 por 10, que me va a dar con 3 ceros, 1000. Por este lado tengo que resolver primero las potencias, 2 al cubo, que será 2 por 2 por 2, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, y 5 al cubo, que es 5 por 5, 25, y 25 por 5, 125. Ahora, si yo multiplico 8 por 125, pues me debe salir 1000, igual que me salía al otro lado. Comprobamos que efectivamente se cumple esta propiedad de la potencia de una multiplicación, ¿vale? Potencia de una multiplicación. Se puede desarrollar así. ¿Para qué nos sirve esto en muchas ocasiones? Que lo vamos a ver luego aquí al final. Para reducir, para hacer el paso contrario, es decir, para reducir a una única potencia. Cuando yo tenga, por ejemplo, nos den 5 al cuadrado por 2 al cuadrado y por 3 al cuadrado. Pues esto lo puedo reducir en una sola potencia haciendo 5 por 2 por 3 y todo esto al cuadrado. De esta manera, en lugar de tener que hacer el 5 al cuadrado, el 2 al cuadrado, el 3 al cuadrado y luego multiplicarlo todo, simplemente multiplico esto de aquí dentro, ¿vale? Y luego ya lo elevo al cuadrado. Esto es lo que se llama reducir a una sola potencia, que me va a dar 5 por 2, 10, por 3, 30 al cuadrado, ¿vale? Y así, de esta manera, queda mucho más sencillo que si tuviéramos esto de aquí.
Bueno, pues esto se cumple siempre que tengamos multiplicaciones de potencias, o bien que tengamos multiplicaciones elevadas a un exponente, o bien que tengamos diferentes potencias multiplicadas entre sí, siempre y cuando tengan, evidentemente, ese mismo exponente. Esto no sirve ni para la suma ni para la resta. ¿Por qué no sirve ni para la suma ni para la resta? Pues vamos a comprobarlo. Si yo tengo 2 más 5 y lo elevo al cubo, ¿esto creéis que me va a dar igual a 2 al cubo más 5 al cubo? Bueno, pues si me acabáis de escuchar arriba y este no caía aquí arriba, vais a comprobar que esto no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Bueno, pues vamos a comprobarlo. 2 más 5, 7 al cubo. Y por este lado, 2 al cubo, 8, más 5 al cubo, 125. 7 al cubo es 7 por 7, 49 y por 7. Y en este lado tengo 125 más 8, que es 133. 7 por 9, 63 y 4, 7 por 4, 28, 28 y 4. 343 y 133. ¿Veis que no da lo mismo? Pues no se cumple ni para la suma ni para la resta. ¿De acuerdo? Bien, y la potencia de una división, ¿vale? Pues ahora lo que vamos a tener es que cuando tenemos la potencia de una división de dos números enteros, va a ser igual al cociente de la potencia del dividendo entre la potencia del divisor. ¿Qué significa eso? Bueno, porque si yo tengo 8 dividido entre 4 y todo ese 8 dividido entre 4 está elevado al cuadrado, es lo mismo que si yo hago 8 al cuadrado entre 4 al cuadrado. Vamos a verlo con otro ejemplo. Entre el 6 y el 2, por ejemplo, si yo tengo esta división elevada al cubo, esto me va a dar igual que si hago 6 al cubo entre 2 al cubo, ¿vale? En muchas ocasiones puede ser más fácil hacerlo por aquí, pero en otras puede ser más fácil hacerlo por aquí. Por eso existen las propiedades de los números, ¿vale? Para que veamos según el momento qué resulta más fácil. Para eso y para que cuando yo os diga, en el caso contrario, reducirlos a una única potencia, también sepáis hacerlo cuando tengan el mismo exponente. Bien, en este caso comprobamos que esto y esto es igual. Pues venga, voy comprobando, hacemos lo que decía antes, que esto en realidad es lo mismo que si hubiéramos hecho la propiedad, la propiedad distributiva, ¿vale? Más o menos. El exponente se aplica al 6 y se aplica al 2. Y entre medios queda el signo de dividir, que es lo que están dividiéndose aquí entre ellos. Bueno, por este lado tengo que hacer la división 6 entre 2 a 3. Y esto me da 3 al cubo. Por este lado tengo 6 al cubo, tendré que hacer 6 por 6 por 6, ¿vale? 6 por 6 por 6 y tengo 216. Lo hago así más rápido. Y por el otro lado tengo 2 al cubo, que es 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Ahora, de este lado de aquí tengo 3 por 3 por 3, que es 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. Y ahora, si yo divido 216 entre 8, pues me va a salir 27. Y hemos comprobado que efectivamente se cumple esta propiedad de la potencia de una división. Vamos a resolver esto si fuera al contrario, es decir, si yo os digo reducirlos a una única potencia. Yo os doy aquí en un ejercicio una división de dos números y resulta que los dos números, las dos potencias, tienen el mismo exponente. Por ejemplo, 8 al cubo y dividido entre 2 al cubo. Podemos reducir esto en vez de tener que hacer 8 por 8 y 8 por 8 y 8 por 8 64 y 64 por 8 y luego por otro lado 2 al cubo y luego dividir el resultado que me dé aquí y el resultado que me dé aquí, pues es mucho más sencillo si agrupáis y reducís a una sola potencia. 8 entre 2 al cubo. ¿Cuánto da 8 entre 2? 4 al cubo. Y ahora podríais resolver porque 4 al cubo, pues directamente te va a salir 4 por 4, 16 y 16 por 4. Es más sencillo que no tener que hacer 8 por 8 por 8. ¿Vale? Pero en principio, si no os pido que me resolváis, simplemente que reduzcáis a una sola potencia, este sería el resultado. Reducido a una sola potencia, ¿vale? Que es el paso contrario a lo que acabamos de hacer de aquí. Aquí, aquí teníamos una sola potencia y la hemos descompuesto en dos divisiones, en una división de dos números, de dos potencias, y aquí lo que teníamos era una división de dos potencias y lo hemos pasado a una sola potencia. ¿Vale?
hemos reducido a una sola potencia. Bueno, pues eso es por lo que viene aquí al final de la página. Dice, también podemos utilizar estas propiedades para agrupar productos y cocientes de potencia que tengan el mismo exponente y reducirlos a una única potencia. Cuando nos encontremos con multiplicaciones y divisiones, ya agrupando las dos cosas, ¿veis? Aquí teníamos multiplicaciones, aquí divisiones, y ahora en este me voy a encontrar que voy a agrupar multiplicaciones y divisiones. Tengo una base 4, 5 y 2. Tengo el mismo exponente. Si me encuentro con esto, pues puedo resolver agrupándolo y reduciéndolo a una sola potencia. No tengo que calcular la potencia de 4 elevado a la quinta, 5 elevado a 5 y 2 elevado a 5. Simplemente, fijaos qué sencillo se queda en este caso, la verdad, ¿vale? Simplemente agrupo las bases, 4 por 5 entre 2. Todo eso está elevado al exponente 5. Y ahora simplemente resuelvo el paréntesis. 5 por 4, 20 entre 2 a 10 elevado a 5. Y fijaos qué rápido, sencillo, se resuelve este ejercicio. 1, 2, 3, 4 y 5 ceros. ¿Vale? Pues así es como, bueno, tenéis otro ejemplo ahí, tenéis más ejemplos en las actividades que tenemos que hacer en el día de hoy, que son la actividad 10, 11, 13 y 15. En la actividad 10 nos pide que calculemos de dos formas distintas, ¿vale? Esto es como cuando hacíamos aplicar la propiedad distributiva o extraer el factor común de dos formas distintas, significa que esto que está colocado en forma de multiplicación con un exponente lo descompongáis en dos potencias, ¿vale? Lo que hemos hecho aquí, aplicar esto de el exponente afecta al 2 y afecta, lo hemos hecho aquí, el exponente este afecta al 2 y afecta al 5, entonces me va a quedar 2 elevado a 6 por 5 elevado a 6, ¿vale? Y ahora comprobáis resolviendo por este lado y resolviendo por este lado y comprobáis que da el mismo resultado, por eso dice que calculéis de dos formas distintas. Bien, el 40 entre 4, pues como si fuera esto de aquí, 40 entre 4 elevado a 3, pues hacéis la potencia de una división. Vale, perdonad que se me ha ido. Vale, el ejercicio 11 dice realicéis estas operaciones. Realizar estas operaciones, pues hacemos lo mismo. 5 elevado a la cuarta por 2 elevado a la cuarta por 4 elevado a la cuarta. ¿Vale? O bien resolvéis multiplicando 5 por 2 y por 4 y luego lo eleváis todo a la cuarta. Son las dos maneras de resolverlo. En el 13, reducir a una sola potencia y calcular. Aquí es lo que hemos hecho aquí al final, ¿vale? Como tienen todas el mismo exponente, si os fijáis aquí, tienen todas el mismo exponente, por lo tanto podríamos agrupar fácilmente las bases. 7 por 5 por 4 y todo esto elevado al exponente que llevaban, que es el 3. ¿Vale? Esto sería reducirlo a una sola potencia. Ahora me tienes que dar el resultado de esto y dejar 7 por 5 y por 4. 4 por 5, 20 por 2. 140 elevado al cubo. ¿Vale? Pues eso sería expresado en una sola potencia. Y luego ya me lo calculáis. 140 por 140 por 140. Y el último ejercicio que teníamos hoy, el 15, que tenéis que expresar los números como producto de factores y reducirlos a una sola potencia. En este, ¿vale? No tenemos potencia. Esto es como cuando teníamos que extraer el factor común y no estaba claro dónde estaba el factor común. Pero en este caso yo creo que es mucho más sencillo porque ya directamente tenéis que hacer la descomposición factorial y no tenéis que hacer más. ¿Vale? Si yo descompongo el 8 factorialmente, tengo que me da 2 a 4 entre 2, 2 entre 2, 1. El 27 a 3. 3 por 9, 27, 3, 3, 3 y 1. Y el 125 me da 5, 25, 5, 5, 5 y 1. Lo normal es que os salgan cada uno de estos números, perdón, cada uno de estos números que os salgan el mismo número de factores, repetido, porque os tienen que salir potencias con el mismo exponente, ¿vale? Por lo tanto, esto va a ser 2 al cubo por 3 al cubo y por 5 al cubo. Ahora ya lo tengo expresado como producto de factores. ¿Veis? Y ahora dice que reduzcamos a una sola potencia. Podemos reducir a una sola potencia porque todas tienen el mismo exponente. Por lo tanto, puedo agrupar sus bases 2 por 3 y por 5 y el exponente 3. Y ahora ya puedo multiplicar 2 por 5, 10 por 3, 30
al cubo, reducido ya a una única potencia. Jolín, estoy aquí. ¿Vale? Entonces, ese sería cómo se hace este ejercicio. Así con cada uno de ellos. En algunos casos ya tenéis descompuesto el número, 7 elevado a 5, ya no hay nada más que hacer. Ahora lo que tendréis que descomponer el 32, que os va a tener que salir una base, la que sea, repetida 5 veces, si no, no podéis hacer el ejercicio. ¿Vale? En este caso ya tenéis el menos 6 elevado al cubo, lo que significa que estos otros de aquí, cuando los descompongáis, tendrán que saliros también con algún exponente 3. ¿Vale? El 100 y el 1000 es muy fácil, porque si tengo dos ceros, el exponente es 2. Si tengo tres ceros, el exponente es 3. ¿Vale? No hay más que hacer. Son en la unidad seguida de ceros, o en este caso 10 elevado al cuadrado, 10 elevado al cubo. Y ya está. Esas son las actividades que tenemos que hacer en el día de hoy. Bueno, pues os pongo esta hoja que hay aquí a la derecha en Classroom para que la tengáis ahí también como referencia, aunque es lo mismo que viene en el libro. Pero bueno, para que lo tengáis también. Venga, pues que vaya.